Soy Marta Oliver, soy ingeniero técnico forestal y licenciada en Ciencias Ambientales. Hacía proyectos de medio ambiente en una gran ingeniería. Me apasionaba mi trabajo. Fue un duro golpe cuando me dieron la incapacidad. Una incapacidad permanente absoluta, lo que significa que ya no soy apta para ningún tipo de trabajo. Me sentía, y todavía me siento, como una inútil y una fracasada, como un parásito para la sociedad. Yo he sufrido varios hechos muy traumáticos en mi vida. Uno de ellos fue el atentado del 11M y otro, el último, ocurrió hace 5 años. Fue un hecho muy traumático donde estuve a punto de perder la vida y perdí a un ser muy querido. Como consecuencia, padezco trastorno de estrés postraumático, trastorno de personalidad, duelo patológico y depresión mayor. Todo esto se me ha agudizado con la pandemia. Y hace muchos meses que solo salgo de casa para ir al médico o a la psicóloga. Mi marido va a hacer la compra y hacer las gestiones. No es el miedo al COVID lo que me asusta, sino un miedo irracional que no puedo explicar. Además, con la pandemia, los pacientes de salud mental han aumentado considerablemente y no se está prestando ninguna atención a este gran problema. ¿Paso turno de palabra? Sí, ya acabo. Pedro, ibas tú. Sí. Mira, yo quiero decir que es verdad que cuando hay una crisis grande a nivel social, hay cambios, se dice que muere lo viejo y nace lo nuevo, pero no siempre ocurre, no siempre es así. O sea, una pandemia como esta, yo no sé si la gente saldrá cambiada. Cambiará el mundo y la manera de pensar de muchos. El coronavirus está ahí y entonces hay que hacer otro modo de vida, ¿verdad? También este grupo es consecuencia de la situación de la pandemia. El tema es si a cada uno de nosotros nos está produciendo un cambio, ¿no? Y también, a mí lo digo porque me parece como muy importante hablar realmente de si nos está afectando. La pandemia de la COVID-19 ha provocado heridas profundas. El aluvión de fallecimientos, el miedo al contagio, la soledad. La salud mental se ha resentido. En los peores momentos, el único refugio ha sido compartir las emociones. Al principio entramos 5 personas y mandábamos mensajes. Oye, qué bien nos lo hemos pasado hoy hablando los 5 que estamos. Entonces, poco a poco... Eran poco terapéuticos, entre comillas, ¿vale? O sea, sí que eran terapéuticos porque habían contacto, pero era más, ¿y a dónde tengo que darle? Es que no te veo, y la cámara del revés. Le tienes que dar la vuelta a la cámara. Pero ¿cómo le doy la vuelta, no? Entonces era más así, más informal, muy informal. Y ahora va a haber problemas en la población general. En todo el mundo, quiere decir, ¿no? O sea, no en todas las personas, que nadie se asuste, pero quiero decir, todos tenemos un problema con esto. Esos problemas en ese contexto. Y como ese contexto además es compartido, y como el ser humano además es social y construye las cosas en relación con los otros, por eso es tan importante que las respuestas sean colectivas, ¿no? a esos problemas, y que la construcción de qué pasa después de todo esto, ¿no? Cuando dice que hay gente que aguanta mejor esta pandemia cuando se abre a los demás, cuando les cuenta lo que les pasa. Las emociones negativas son un sistema de alarma que tenemos para que nos salve la vida. Si ya sentías mucha soledad y malestar estando sin la pandemia, pues
pues como que esa soledad y ese malestar pues se multiplica y a veces no puedes compartirlo. Para los que ya sufrían algún trastorno de salud mental, el coronavirus ha sido más difícil de afrontar, pero también la pandemia ha destapado heridas ocultas en la población. La fuerza del COVID-19, con todo lo que supone de desconocimiento, de algo imprevisto, está sacando precisamente todos los problemas, sobre todo de pérdidas que han sido antiguas y que no han estado elaboradas ahora a la superficie. Estas pérdidas suelen estar asociadas mucho, sobre todo, a aspectos depresivos y aspectos ansiosos. Las pérdidas y los duelos no solamente son muertes, son separaciones de vínculos, son también pérdidas de trabajo, son también cambios de países, cambios en el ciclo vital. Todo eso son pérdidas, ¿no? La forma en que las personas han ido haciendo eso a lo largo de la vida va a ser muy determinante para cómo gestionar ahora, en una situación de emergencia como es el COVID, esta elaboración. Durante la pandemia yo lo que más he sufrido ha sido estrés. Estrés porque tienes ganas de salir, tienes ganas de abrazar a tus familiares y tal. Que yo soy una persona muy que enseguida doy abrazos y doy besos y tal. Entonces eso lo he echado en falta. Las asociaciones de salud mental han velado por mantener la comunicación entre sus miembros, mediante terapias y actividades a distancia. En esto, la familia también ha sido fundamental. Mi madre, por ejemplo, me llamaba por teléfono todos los días, pues 3 o 4 veces al día, ¿sabes? Para que yo, que vivo solo, para que me sintiese acompañado. Y digo, ya que no te puedo ver, pues por lo menos que sepas que hay alguien preocupándose por ti, que oigas una voz distinta y tal. Y entonces, bueno, pues yo ya tenía mala relación con los vecinos, daba golpes al ordenador, por ejemplo, me peleaba con mi familia, tenía muchas discusiones y tal. El psiquiatra detectó que tenía un problema de salud mental, en este caso trastorno de personalidad paranoide. Al principio y tal, cuando te diagnostican un problema de salud mental, no gusta. No gusta porque tienes el miedo al rechazo de la sociedad, ¿no? Me van a ver como un bicho raro. De hecho, yo creo que hay mucha gente que todavía sigue viendo a los enfermos mentales como esas películas de Viernes 13, ¿no? Que son un tío con una careta que va con un hacha persiguiendo a los demás y tal. Digo, no somos así. Gracias al apoyo psicológico y tal, pues me dan esas pautas y me hacen ver que ciertas reacciones y tal que yo he tenido en el pasado, pues que no son las adecuadas. Se están generando muchos episodios tanto de ansiedad en la población en general como de depresión, de ansiedad por la cantidad de proyectos truncados, la situación de precariedad. La situación de precariedad está provocando muchísimos conflictos. La depresión yo lo podría definir como un episodio de tristeza continuado, ¿no? Una falta de deseo. Para mí, que yo era una persona que siempre decía, necesito 6 vidas para hacer lo que quiero, de repente no tenía deseo de nada. Yo quería desde ser realizadora teatral, hacer antropología, escribir un libro, escribir poemas, y de repente se te corta todo, nada te ilusiona, absolutamente nada. Y es dificilísimo levantar un deseo, una ilusión. Este sofá se ha llevado una paliza en toda la pandemia, ¿no? La verdad es que aquí dormía, aquí comía, aquí vivía, vamos, como la casa me sobraba el resto. Con este sofá y la tele me valía, ¿no? Hace 35 años, con la reforma psiquiátrica, las rejas de los manicomios se abrieron y a los pacientes se les reconoció por ley el derecho a recibir una atención adecuada. Los familiares crearon asociaciones para mejorar las condiciones de los afectados
Desde entonces, Ana ha trabajado por visibilizar y eliminar el estigma sobre la enfermedad mental. Aprendiendo a convivir, aprendiendo a distinguir enfermedad de enfermo, aprendiendo a hablar, las cosas en las familias mejoran mucho. Ahora, una buena parte de la asociación la dirigen personas con trastornos mentales graves. Estoy hablando de esquizofrenia, trastornos bipolares, trastornos de personalidad, y dirigen ellos. Como cualquier persona adulta, las personas con trastornos mentales lo que quieren es una autonomía personal para sobrevivir. El COVID-19 está poniendo mucho sobre la mesa el tema de la importancia de que la salud mental se integre en la salud general de la población. Porque la tristeza, el miedo, la muerte, la desesperanza, todo eso son emociones intrínsecas del ser humano. Van con él siempre y por lo tanto merecen un estatuto de pleno derecho, igual que otros sufrimientos físicos del cuerpo. Pues he sido peón de jardinero, he sido capataz, cargando las máquinas, cargando los coches. He sido mozo de varios departamentos de un centro comercial muy grande de este país y luego después, bueno, conserje, en fin. Siempre he estado con trabajos físicos y poco cualificados, en verdad. Pero eso me ha llevado a una situación física deplorable. Y eso me lleva a andar doblado. Detrás de una enfermedad mental se esconde con frecuencia una experiencia dolorosa. Viví un trauma de 1 año y medio que me dejó marcado para siempre, hasta ahora. Me provoca un trauma en el que abusan sexualmente de mí. Yo no entendí lo que pasaba. Y a partir de los 24, cuando empieza a madurar un poquito, edad más o menos, pues se manifiesta ya más claramente mi malestar, ¿no? mi sufrimiento subjetivo, como yo lo llamo también. Y eso mismo me encierra en una soledad pues difícil y trabajosa para mí. La pandemia lo que nos hace es que yo vuelvo a tener síntomas y a los más débiles siempre les da caña, ¿no? Les saca lo más negativo, porque la pandemia lo que hace es que aísla, deteriora las relaciones humanas, hay aislamiento, hay dolor, emocionalmente ahí pues se remueven cosas, ¿no? Ha habido menos ayuda, más gente con dificultades. Han quedado esos meses de confinamiento estricto y de estado de alarma, han quedado mucha gente fuera del sistema. Yo estaba con síntomas como puedes adivinar en plena estado de alarma, porque tenía una situación casi de calle, de exclusión social. Pero yo tengo 2 hermanos con adicciones y con droga, todavía después de convivir con ellos toda mi vida, y aún siguen con esos temas en su mente. Oye, pues Dina es experta en adicciones. Sí, yo tengo... ¿Lo sabes? Sí. ¿Sabes que es experta en Sí. adicciones? Es que aquí cada uno que tenemos sí. es un experto en algo. Pero yo ofrecí ayuda a mi hermano, Ana, y no quiere, porque se cierra. Ya. Dice, es que tengo miedo a coger el COVID, por la pandemia. Y claro, es otro problema que he visto, entre que lo mal que está el poder ir a la seguridad social, que ya para que te den hora solo llamar por teléfono es tremendo, y por el tema del miedo, digamos que se están dejando la salud como un poco aparte. Sobre todo la salud mental, Ana, que tú lo sabes, que la salud mental era la más débil de todas las saludes. Fue inesperado, nos vimos envueltos en una situación que era inabarcable, porque fue como un tsunami, llegó, impactó y es que no había forma de abordarlo. Entonces pues yo creo que hicimos lo que pudimos, con paciencia, con esfuerzo, mucho esfuerzo, físico, psicológico sobre todo, y nada, era pues el día a día, porque como tampoco veíamos ni por ahora vemos un fin, pues vamos
día a día y cuando acabe, acabó. Las unidades de cuidados intensivos y las plantas COVID se han convertido en campos de batalla. Los sanitarios han vivido en primera persona los estragos que causa esta pandemia. Vaciaron toda la noche, o sea, vaciaron toda la planta y la noche la fueron llenando de gente COVID. Entonces subían los pacientes pues de 4 en 4, te dejaban las camas en el pasillo. Y recuerdo que es que no daba tiempo a tú meter el paciente en la habitación, tomarle una tensión, valorarle, hablarle. Yo recuerdo que más de uno llegamos a la cama y se había muerto. O sea, de llegar y que se había muerto. En el minuto en el que lo habían dejado en el pasillo para que tú lo metieras en planta, de la cantidad de gente que había, era inabordable. Luego de que se muera un paciente y estar horas en la habitación compartiendo habitación con otro paciente vivo y que el mortuorio del hospital estuviera lleno y no hubiera forma de bajarse el cadáver de ahí, y luego la gente sola que te diga por favor no quiero que me dejes solo, quédate conmigo porque tengo mucho miedo, y tú tienes 10 pacientes más que atender, no puedes dedicarle el tiempo que te gustaría. Por ejemplo, abuelitos que se desorientan y te confunden con su nieta, con su hija, y te hablan con un cariño, como si fueras tú parte de su familia, y tú pues te haces pasar por quien haga falta porque él se siente acompañado y querido en ese momento, pero, jolín, a mí eso me hace sentirme muy triste. Cuando me pasa algo de eso y me veo con muchas ganas de llorar, normalmente si consigo aguantarme las lágrimas es hasta que salgo de la habitación. Luego pues ya es que no se puede frenar porque es que es una emoción tan grande, entonces pues llora y punto. Y muchas veces al final he terminado llorando delante de un paciente y bueno, y pues intento no hacerlo porque si te ven a ti, que eres como el responsable, la persona que está ahí para darle apoyo, si te ven flaquear, pues al final... Son enfermeras como ella. Ninguna tenía casi experiencia laboral y han empezado en el peor momento de la pandemia. Un reto profesional, pero también mental. Pues, a ver, yo he tenido que ir al psicólogo y sigo yendo, de hecho, sobre todo la ansiedad. O sea, me creó un estrés y un nivel de miedo irracional. La gente está muy quemada, la gente está harta. Hay gente, muchísimos compañeros que se ha dado la baja psicológica y es algo que es totalmente entendible porque el nivel de estrés y el nivel de responsabilidad es que no cede. En hospitales como este ha funcionado desde el principio de la pandemia un servicio de atención psicológica para los sanitarios. En las mismas plantas en las que trabajan, en consulta o en terapias de grupo, los psicólogos han hecho posible que sus compañeros médicos, enfermeros, todo el personal del hospital pueda desahogar su angustia. Es que el hospital se transformó en un hospital COVID. Aquí llegó a haber 1000 y pico camas. En un hospital de 1000 y pico camas, 1000 y pico camas de enfermos de COVID en todas las áreas. Todo el personal sanitario, es decir, se adaptó a un trabajo que no era el habitual, incluso que no era su especialidad. Es decir, gente que estuvo en las UCIs trabajando, por ejemplo, pues cuando eran enfermeras de pediatría. Eso es el estrés que supone ya no solo tratar COVID, el miedo a contagiarte, el miedo a luego volver a casa y contagiar a tu familia, sino el estar haciendo un trabajo para el que en principio no es tu especialidad. Entonces esa situación de sobrecarga, de estrés, de preocupación y luego el calado del sufrimiento del paciente, solo, aislado,
sin la visita de la familia, sin ese apoyo, está siendo duro. Sí que estamos viendo ahora las secuelas, sobre todo de ansiedad, depresión y bajas de compañeros que ahora mismo pues están de baja por cuestiones psicológicas. Es un señor de 77 años, tiene antecedentes sobre todo oncológicos, un cáncer broncogénico en remisión completa. El señor viene con un COVID positivo, sí, confirmado, buen COVID, está aceptablemente, tiene una neumonía. No olvidemos que hasta los soldados de la guerra que estaban en primera línea solían tener cada X tiempo un cierto recambio. Es decir, que pasaban de primera línea a retaguardia y viceversa. Cosa que el personal sanitario no ha ocurrido porque no hay. Si seguimos así, un año más, no sé cómo vamos a estar. Pero el coste emocional del sanitario va a ser alto. Tengo miedo, sí, tengo miedo un día a caerme y a no levantarme. Tengo miedo a dormirme y no despertarme. Tengo miedo a que llamen a mis padres y les digan, oye, su hija está en la UCI o su hija se ha muerto. Tengo miedo, sí, pero no puedo evitar. Uno de los problemas añadidos que ha traído esta pandemia es que la saturación de los servicios médicos ha dejado en un segundo plano todo lo que no era COVID. A mí que me venga un psiquiatra, un psicólogo, un nutricionista y me diga que vamos a tener una sesión online, es como... Vale. Genial. O sea, no sé si sabes que estás hablando con una mentirosa. Con un mentiroso. ¿Estás comiendo? Oh, sí, claro que estoy comiendo. ¿Cuánto pesas? Ah, pues peso X. Ah, bueno, pues muy bien, has subido de peso. Mentira. Mi diagnóstico es anorexia nerviosa restrictiva purgativa. La psiquiatría se ha olvidado. Hay muchos menos medios. O sea, es que en plantas enteras se han cerrado. La salud mental siempre ha sido la última de la fila. La sanidad privada es un negocio, pero la sanidad pública no ayuda en nada. No nos ayuda en nada. Nos tiene olvidadas y olvidado. Y el COVID no ha ayudado. La sociedad lo ve además como, pues eso, que somos unos caprichosos, que lo que queremos es estar flacos. No. Es una acumulación de traumas, de dolores, de sufrimientos, de haber fallado tanto a nosotros como a lo mejor a otros. No controlas el sentirte triste, el sentirte dolido, el sentirte culpable de hacerte y hacer daño a los demás. ¿Qué controlas? ¿Qué puedes controlar? La comida. Es castigo, totalmente castigo. Por eso las autolesiones, por eso las purgas, por eso los diuréticos, los laxantes, es castigo, es puro y duro castigo. ¿Quieres desaparecer? El concepto de enfermedad mental se ha ampliado mucho. Hoy se incide en que a lo largo de la vida cualquiera puede tener un trastorno de este tipo. Hay personas que se han enfrentado a situaciones a lo largo de su vida muy adversas. Entonces, cuando nos enfrentamos a situaciones adversas, también generamos fortalezas. Todos tenemos nuestros propios recursos para mejorar, para sanar y se ponen en marcha de manera natural.
Ahora, como no se puede viajar fuera y tampoco podemos tener las actividades en ambientes cerrados, intentamos buscar los parques que nos permitan hacer actividades en el cual las personas puedan trabajar el aspecto cognitivo, trabajar la confianza, la comunicación, sobre todo estar con el otro. Importante. Tienes aquí una R. Utiliza estas palabras, Fernando. Tienes la R. Dar, solamente has puesto 2. Aquí estamos un par de días entre semana y pasamos 4. el rato pues haciendo juegos de agilidad mental o juegos de azar también. Pero bueno, por ejemplo, estamos jugando a este que es un juego de palabras, de encajar palabras para puntuar más o menos entre las personas que somos en la mesa. Creemos en la recuperación total y parcial de las personas, por eso trabajamos. Y las investigaciones en ese tiempo nos dicen que hay una recuperación. Lo que cuando yo estudié hace 2 décadas atrás, se decía que la enfermedad mental no se recuperaba, que eras enfermo para siempre. Y ahora con las nuevas investigaciones y con lo que estamos logrando, nos damos cuenta de que no, las enfermedades mentales también se pueden superar. Es vivir cada día. Lo emocionante de este trabajo es que intentamos que ellos sigan viviendo, porque también hay que recordar que muchos de nuestros chicos también se nos van por cuestiones obvias. La enfermedad mental tiene que ver con mejorar, pero también tiene que ver con ideas suicidas también. Y hay mucha gente que también llega a ese nivel. No poder salir a la calle durante el confinamiento fue un alivio para los que sienten temor al exterior. Hola, yo soy Alejandra Domínguez, tengo 23 años. Yo estaba contenta porque no podía salir a la calle, entonces era la excusa perfecta. Pues, dada mi pequeña agorafobia, pero luego me empezó a entrar una ansiedad muy grande de no poder tener terapia, de tener que tragarme todo, que se me hizo bastante duro y acabé en un ingreso. A Alex le gusta escribir, leer, hacer radio. Forma parte del equipo del programa La Luciérnaga de Radio Almenara. A mí me ha servido para abrirme, para poder expresar mis sentimientos a través de una radio, para quitarme parte de vergüenza y sobre todo que nunca lo había sentido, para sentir aceptación. Estoy aquí con mi padre que está conmigo hoy aquí en la radio y no sé, papá, ¿qué se siente al tener un hijo con un problema de salud mental? Pues, ¿qué se siente? Pues nada, al principio es preocupante porque como desconoces completamente este mundo, pues no sabes muy bien qué hacer y entonces pues empiezas con los médicos, con los neurólogos y al final te das cuenta de que algo pasa y entonces pues psicólogos, psiquiatras y demás, y ya poco a poco te van guiando, te van haciendo entender un poco todo el tema y luego ya simplemente es pues eso, es mucho amor, paciencia y sobre todo confianza. Yo tengo mucha confianza en ti. Estuvo 3 años sin decir nada, hasta que ya un día vino, se sentó después del colegio, llorando, dijo que ya no podía más y entonces habló. Ella estuvo 3 años sufriendo bullying. Ella tiene un problema motriz leve en ese momento y entonces pues la vieron rápidamente como alguien vulnerable y como es tan buena pues ella no le salía a defenderse de forma agresiva o de forma porque no le sale. 3 años aguantando humillaciones, risas, cosas bastante feas y eso la dejó con una herida abierta enorme y aún estamos pagando esas consecuencias. El colegio debería ser un espacio seguro donde ir tranquilo y aprender, no donde te sientas en una selva sin dirección y solitaria contra todo.
con el bullying y con todo esto que le ha pasado, lo que le han destruido absolutamente es la autoestima. Porque ya no es que la tenga cero, es que esto la tiene en negativo. Entonces no se quiere a sí misma, ha tenido ideas peligrosas, ha hecho intentos peligrosos, gracias a Dios con poco éxito, por fortuna. Y si miramos la tasa de suicidio de los adolescentes, un rango muy alto es por el colegio. Aun cuando debería tener rencores y odios, también me enseña cuál es el camino correcto, porque vivir con rencor y con odio es un error, y ella desde luego no lo hace. Ella suele hablar poco cuando estamos en un grupo multifamiliar, y dijo: ayer mi padre me dijo que me quería mucho, se sentó al lado mío y me abrazó, y me sentí mejor que nunca en mi vida. Puede parecer una tontería, pero a mí fue como si me hubiera metido un chute de no sé de qué, pero me dejó sonado, fue algo maravilloso. La mejoría está en uno mismo, pero sobre todo en la calidad humana de la gente que te ayuda. Es que lucha mucho, es una persona luchadora, que se desanima también como todos, porque es humana, pero que recupera el ánimo, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, 6 de cada 10 personas en Europa presenta apatía y desmotivación a causa de la pandemia. Esta fatiga pandémica no es otra que una fatiga emocional, ¿no? Y claro, la fatiga emocional también surge porque, claro, hay mucha desesperanza, hay mucha desconfianza y también pesimismo. Uno quiere hacer cosas, pero se ve incapaz de hacerlas, no por un impedimento físico, sino porque es muy cansado mentalmente hacerlo. Oye, ¿qué tal? Sí, estaba justo ahora viendo este tema. A mí me ha afectado mucho el teletrabajo en el sentido de que me ha aislado mucho de mis amigos y me angustio muchísimo. Y yo era un animal social, o sea, estaba continuamente relacionándome con amigos, haciendo deporte. Ahora ya no lo tengo. Jugaba al baloncesto, no he podido practicar deporte en equipo, el deporte que haces es individual, y en ese sentido sí me ha generado mucha ansiedad y a veces angustia. El confinamiento total le permitió hacer cuadros, cursos por internet, componer, volver a tocar la guitarra. Pero ahora se le hace cuesta arriba concentrarse. A veces me evado, estoy viendo el Zoom y estoy pensando en otras cosas y odio el teléfono. O sea, cuando termina la jornada laboral, que es cuando empiezan los amigos a contactarte, a mandarte los WhatsApp y todas. Y es que ya hay un momento que lo pongo en modo avión porque no lo soporto. O sea, me angustia muchísimo. Después de estar todo el día enganchado, más tecnología, más contacto, me está costando. Y una cosa que me pasa, que es que antes, a las 7, 7 y media, yo me levantaba como un resorte. Ahora es que no quiero levantarme. ¿Dónde los voy a tirar? Dímelo, dímelo. Estoy totalmente en un bucle. Entonces me levanto, voy a la ducha, me cepillo, coloco todo. De repente a las 9 en punto estoy mirando ya la hora, me siento a las 9 en punto, a las 12 hago una parada, como a las 2, 2 y media, me vuelvo a sentar a las 3 y media, a las 7, 7 y media que cierro, salgo a pasear a los perros y cuando llego a casa lo que me provoca es que tengo ganas es que tengo horario europeo. O sea, lo que antes no hacía, ceno a las 7 y media, 8 y a las 9, 9 y media me estoy subiendo a dormir. Y solo quiero que acabe el día. Son síntomas de la fatiga pandémica, que además provoca que se relajen las normas de seguridad. Otros, como los miembros de AFAEN 5, intentan superar con los debates el temor a contagiarse.
Algo tan sencillo como verse en persona ha sido liberador para ellos. Sí hay miedo, hay mucho miedo. Y se nota en las relaciones, sobre todo en las relaciones humanas. Tú estás vacunada, tú no, y yo no estoy. Y, oye, ¿cómo tenemos que empezar a movernos o a relacionarnos entre...? No, lo digo porque los miedos pueden ser diferentes. Yo he visto gente que va con pantalla, 2 o 3 máscaras, una barbaridad, ¿vale? Y se nota la gente más tensa, que si esto, no sé qué, no sé cuántos, que sí que tienes que tener cuidado, tal, pero que hay más vida y más cosas aparte del COVID. Somos 10 hermanos, 7 chicas y 3 chicos. Y claro, atender a tanta familia, los padres, y cuando estás creando un hijo te aparece otro. Y entonces, pues el apego, que son un mínimo de 3 años, a veces no se forja bien por ese motivo. O sea, a la hora de relacionarse eran fríos. Y claro, eso se los traspasa al hijo. Mi sanación es, digamos, salir al mundo, que es lo que no... El tema de la esquizofrenia es que te mete dentro, entonces lo que hay que hacer es lo contrario, salir al mundo, y por eso la pandemia nos sienta tan mal, porque nos aísla y nos mete dentro. Hay gente que tiene prejuicios por los problemas de morbo que salen en la tele, han matado a no sé quién con trastorno mental, pero claro, lo que no dicen es que también sale en televisión que la gente normal, entre comillas, también comete homicidios y mata más que la gente que tiene un trastorno mental. Y no lo digo solo mirando estadísticas, es cuestión de mirar el telediario una vez de vez en cuando. Aunque tengas esta enfermedad, digamos, no es que no puedas hacer vida normal, hay cierta discapacidad y limitación en eso, pero también hay una sobrecapacidad en otras cosas. Por ejemplo, claro, exposiciones de cuadros, llevo unas 15 y en fin, o sea, y llevo, como digo, 30 años trabajando, no es que sea ingeniero, pero vamos, un trabajador más, de barrendero, y bueno, y haciendo vida normal desde ahí. La personalidad no es algo estable, y eso es para cualquiera en cualquier momento de su vida puede declararse una enfermedad mental. Por ejemplo, yo qué sé, si vas con tu familia, tienes un accidente de coche y se mueren todos los hijos y quedas tú solo, pues ahí, aunque haya sido algo externo, digamos, tu personalidad de bebé se puede derrumbar y tener un bajón hasta una enfermedad mental. De eso no está nadie libre. Cuando estuvimos en Potes, en Asturias, Así con Benito, nuestro perro. nuestro perro Beni, de la tierra como para coger algo y se ven los dedos. Una cosa muy chula que tiene. El sufrimiento es, por lo menos en mi caso, te vienen muchos pensamientos, ¿no? Que tú sabes que no son normales, y dices, y si hago esto, y este miedo que me entra, y le das vueltas, ¿no? O sea, es como una idea, ¿no? Que muchas veces te da, y sabes que la tienes que parar en seco, dices, esto hasta aquí. Pues a mí, por ejemplo, me pasa muchas veces que me viene una cosa, pues me pongo a hacer otra y ya se me va. Bueno, por lo que te preguntaba antes. Además de traumas vividos, a veces la genética también pesa a la hora de desarrollar una enfermedad mental. No sentirse solo y llevar una vida como la de cualquiera es básico para seguir adelante. Los padres son el primer apoyo. Me llama por teléfono y que yo reconozca que tengo esta enfermedad, que me tengo que cuidar, eso es una cosa que es paso a paso y tiene su trabajo cada día. Nosotros ya sabes que somos partidarios de no decir esta persona es esquizofrénica, esta persona es bipolar, sino que nosotros procuramos decir es una persona con un problema de salud mental y entonces lo generalizamos para no ponerle la etiqueta. Le diagnosticaron a mi hermana y le dijeron que al ser gemela, que al año había un 50% de posibilidades que yo pusiera tener la enfermedad. Yo un día, pasando más o menos ese año, pues resulta que me empezó a encontrar mal, que una noche, que no dormía, y le dije, pues vamos a ver al especialista, que nos lleva las dos. Y a partir de ahí, pues el camino. También he tenido la suerte de que por lo menos con poca medicación, una vez que estoy bien, ya está. Sí, es complicado eso. El mayor problema de la salud mental es que se sienten sin herramientas y encima no comprendidas y encima aisladas. Uno de los efectos que ha traído esta pandemia, en este caso hay uno positivo. He tenido la sensación de que sobre todo en la cercanía, que las personas en general
como que comprenden un poco más un trastorno de salud mental. Cuando digo que he estado en lo más hondo, quiero decir que he estado muchos meses ingresada en distintos hospitales psiquiátricos. He estado muchos meses en mi casa metida en la cama sin poder levantarme, sin levantarme para comer, sin ducharme, sin hacer absolutamente nada. Y he intentado suicidarme varias veces. Por eso estoy también muy comprometida con la lucha para la prevención del suicidio. Desde el 11M, Marta tiene agorafobia. Siente temor a salir a la calle y con la pandemia ha empeorado. Para visibilizar la enfermedad mental, ha escrito un libro titulado El muro de cristal. Durante 10 años no le conté a nadie, ni siquiera a mi familia, lo que había ocurrido el día del atentado y lo que había visto. Me lo guardé todo para mí. No fui a terapia, seguí trabajando, me refugié en la hiperactividad, trabajaba 12 horas al día en una ingeniería y por las noches, como no podía dormir, porque desde entonces sufro insomnio crónico, me saqué otra carrera universitaria. O sea, lo metí todo debajo de la alfombra. Y por otro trauma que tuve hace 5 años, cuando, mientras estaba dando a luz, mi bebé nació muerto y todavía no me he recuperado, ni mi marido ni yo. Me he acostumbrado a estar en casa y ahora me resulta todavía más difícil que antes de la pandemia el salir a la calle. Cuando salgo a la calle siento que algo malo me va a pasar, que un terrible peligro me acecha y me pongo muy nerviosa. Me entra la ansiedad, es muy fuerte, me quedo sin respiración, se me acelera el corazón. A mí las estancias en los hospitales psiquiátricos, en su gran mayoría, me han traumatizado por cómo me han tratado. Todavía se siguen utilizando las contenciones, que es que te atan a la cama, y en ocasiones por falta de recursos de personal psiquiátrico me han tenido retenida a la cama y atada durante más de 24 horas. Me parece totalmente injusto, cruel e inhumano. Todo esto hay que cambiarlo. No hay medios ahora mismo en la sanidad pública, no hay medios. Empezando por atención primaria, que es donde yo creo que el médico de cabecera, el más cercano, debería detectar estos primeros síntomas. Yo he ido a solicitar un psicólogo y me han dicho que había una lista de espera de 6 meses. Y luego te atienden en consulta cada 2 o 3 meses. Esto es una atención totalmente ineficaz. Y las enfermedades mentales están muy estigmatizadas, entonces la gente no lo cuenta, no lo comparte y no se lo dice a su médico, ni va al psicólogo ni pone medios. No hay nada de qué avergonzarse, al contrario, es un paso muy valiente y es una decisión responsable porque es tu autocuidado, que se lo cuenten a sus familiares y amigos más íntimos, porque su apoyo es fundamental para salir adelante.